iglesia. Buenas noches. Siempre que el Señor, que el pastor me llama y me dice, Mauricio, aliste la predica de ya sea el ayuno, del miércoles, pues cuando prepara clase, pero muchas veces uno dice, uy Señor, ¿qué quiere que le hablas a tu iglesia, a tu delegación? El Señor le da a uno, gracias a Dios, unos versículos, nos da la palabra, nos da el título, el subtítulo, pero a veces uno se pone a preparar y empieza a preparar y estoy emocionado de su predica, pero el Señor le cambia a uno como el tema, no, por ahí no es mejor sí. Inclusive uno, me pasa que la noche estaba preparando y yo decía, y sus versículos están como duros, pero entonces el Señor me da a entender que era un mensaje para la iglesia, para la congregación, realmente pues para mí. Y yo decía, uy Señor, pero suave, para tu iglesia. Pero es el Espíritu Santo que le pone en el corazón estos versículos. Y la verdad, pues, esta noche va a haber turbulencia. Entonces, Padre, alabamos y bendecimos esta noche, Señor, te damos gracias porque lo del privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, ponerla en práctica, estudiarla, Señor, ponerla en práctica, Señor, para la obra, Señor, de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres todo, Señor, eres nuestro respirar, eres todo, Señor, eres nuestra roca, Señor, y te damos gracias porque nos da el privilegio, Señor, de hablar de tu palabra, nos da el privilegio, Señor, de preparar un tema, Señor, para tu iglesia, para la congregación. Y gracias, Dios, porque tú usas a los pastores, tú usas a los líderes, tú usas a cada persona, Señor, para hablarle a tus hijos, Señor. Toma el control de todo, Señor, y gracias, Dios, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Lucas 10, 30, 37. Lucas 10. Lucas 10. Los voy a colocar en contexto. Empecemos a leer desde el 25 en adelante, de Lucas 10. Dice así, ¿ya lo tienen? Dice Lucas 10, 25. ¿Qué dice en el título? Palabra del buen samaritano. Buen samaritano. Dice así. En esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió. Entonces ahí vamos en Lucas 10:30. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, y que al verlo se desvió y siguió el largo. Luego también llegó a ese lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y
y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Entonces Jesús le dijo, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Muchas veces como título, ¿con quién te identificas? Como modo de pregunta, ¿con quién te identificas? Muchas veces uno se identifica con esos tres personajes. A veces uno es un sacerdote, o puede ser un levita, o puede ser un buen samaritano. Entonces, a modo de pregunta, ¿con quién te identificas? A veces nos pasa, ¿no? Que uno como que, ¿será que actúe bien? Muchas veces uno dice, Señor, ¿por qué soy así? ¿Alguien tiene el significado qué significa sacerdote? Más o menos, en sus palabras. Sacerdote. Persona que ministra en el nombre del Señor al pueblo de Dios, que le sirve a Él. Sí. Persona que a veces busca la palabra sacerdote y dice persona que se consagra su vida alguna y que tiene unas funciones principales, ya es un rito religioso. Pues eso es como la parte, como dice Google, busquen en Google. ¿Y qué es un levita? Es como parecido, ¿cierto? Una de las tribus escogidas por el Señor para llevar a cabo los servicios religiosos. Sí, Señor. ¿También puede ser? Sí. Sí, exacto, es como el mismo grado, sacerdote levita. Y tenemos un personaje que muchas veces dice que esta persona no espera nada a cambio. ¿Quién vendría siendo esa persona? El samaritano. El samaritano, exacto. Como todos nosotros. Amén. Somos buenos, somos samaritanos. Eso espero. Entonces, les venía contando que estaba preparando pues la predica anoche y yo empezaba a leer los versículos y yo dije, Señor, pero suave. Pero el Señor es tan hermoso, con su infinita amor y misericordia, que nos regala y nos da el privilegio de estar acá. Entonces, como primer punto, yo coloqué sacerdote. Al sacerdote le coloqué como una palabra que lo representó en ese momento, que fue egoísta. O sea, él vio a esa persona allá y siguió como si nada. Me imagino que era sacerdote, no sé, del momento de la historia. Me imagino que él llegó, pasó, dijo, uy, no, me voy por acá. Entonces, él dijo, no, yo que me voy a quedar ahí, yo sigo el arco. Entonces él fue egoísta. Entonces, vamos a Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Amén. ¿Ya lo tienen? Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien por humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. En Filipenses muchas veces uno tiene que estar presto a poner al servicio de los demás lo que el Señor le ha regalado a uno. Solamente con humildad, con generosidad, ser sensible al mover del Espíritu Santo, porque muchas veces Él actuó mal, diría no, yo me voy. Y nos pasa a nosotros, que de pronto sabemos de situaciones de que un hermano está pasando por dificultades
amistades, un familiar, un vecino, y uno como que, se hace loco. Entonces, como que sale huyendo. Entonces, nosotros debemos tener la actitud de Cristo. Siempre estar presto a colaborar, ser sensibles, estar prestos a esas interrupciones del Señor, perdón. Porque uno a veces está como ahí, como quieto, y uno dirá, bueno, y con el Señor, pues ¿por qué me está interrumpiendo si es que tengo mucho que hacer? Pero tiene que ser uno sensible al dolor de las demás personas. Vamos a 1 Corintios 10:24. ¿Ya lo tienen? Ya casi. ¿Ya casi? Amén. 1 Corintios 10:24. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Amén. Ya, ¿qué significa? Ya, ¿cómo así? Nosotros debemos, como creyentes en Cristo, no ser de tropiezo para los demás. Nosotros debemos, por ningún motivo, ser como esa persona de pronto que hasta ahora está llegando en la fe, y por nuestras actitudes, por nuestra forma de ser, o actuar, o pensar, esa persona va como que va a tener, pero ¿cómo así? Si yo estoy caminado en los caminos del Señor, pero con una sola cosa que de pronto esa persona haga mal, la otra persona que ya conoce al Señor, vamos a hacer propio para aquellos que hasta ahora están en su caminar al Señor. Entonces debemos siempre buscar los intereses de la otra persona. No debemos buscar, bueno, Señor, ¿qué hago ahora? Sino que siempre debemos buscar el bien de su prójimo. Amén. Debemos hacer un sacrificio personal. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces si nos dicen que estamos ahí, como dicen, quieticos y como que no pasa nada, pero llega una interrupción de alguien que quiere una palabra de aliento, quiere que le lea un versículo, quiere que le dé un consejo, antes de tomar una decisión. Nosotros somos los instrumentos del Señor para poder compartir su mensaje. Otro personaje que estaba en esa historia era el levita. El levita fue una persona insensible también. Fue como una frase en la cual yo lo identifiqué, porque dije, bueno, el sacerdote fue egoísta, el levita fue insensible. Entonces vamos a Efesios 4:18. Efesios 4:18. Amén. Bien, dice así. Dice, a causa de la ignorancia del que nos domina por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Muchas veces uno, su andar del Espíritu Santo, le da como una ceguera espiritual. Unas veces se vuelve ignorante, unas veces uno deja de ser sensible con el dolor de las demás personas. Nosotros estamos prestos que nuestro corazón esté siempre dispuesto a hablar bien de nuestro Hijo, del Señor Jesús. Entonces, muchas veces esa ceguera espiritual, el Señor ya le ha dicho uno, hijo mío, no hagas esto, no hagas aquello,
sigue por el camino que Dios te va a mostrar. Pero no, uno a veces como que se hace, como dicen por ahí una palabra, como el gurú. Entonces, iglesia, en nuestras vidas siempre debe haber ese crecimiento espiritual para así mismo compartir de su palabra a los demás. Por lo menos, si vamos a Mateo 13:15, no sé si ustedes han escuchado muchas veces esa historia. Mateo 13:15. Si la leemos desde el primero, como título dice parábola del sembrador. Pero vamos a leer Mateo 13:15. Voy a colocar en contexto. La parábola del sembrador es una parábola que cuenta el Señor, que la semilla que cayó en el camino, otros que se la comieron los pájaros, la otra cayó en mal terreno, entonces no dio el fruto que necesitaba que diera. Entonces, nos pasa como en Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha cortado los oídos, se les ha cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirán con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y los sanarían. En Mateo 13:15, la parábola del sembrador. Muchas veces nosotros nos volvemos duros de corazón. Dios nos da el privilegio, o nos da una promesa, o nos da el discernimiento espiritual para que muchas veces, para que las personas conozcan del Señor. Pero unas veces se hace el oído. El corazón de uno está como que listo a recibir esa palabra, pero nos pasa como en el sembrador, cae al lado. Pero la palabra de Dios, cuando cae en buen terreno, da un fruto al 100%. Entonces, el Señor quiere hacer milagros en el corazón de uno, de la congregación, de la iglesia, y unas veces no le cree, porque dirá uno, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero entonces Él trae sanidad espiritual, Él hace milagros, pero uno como que a veces no le cree. Él hace cosas sobrenaturales, pero uno a veces no cree, porque su corazón está como que ahí presto, que sí, que no, indeciso. Entonces, debemos siempre estar prestos y creer que el Señor va a hacer cosas maravillosas en su iglesia. Amén. Otro personaje de la historia es el samaritano, que me imagino que todos somos los samaritanos. Amén. O somos los iglesia. Dice, el samaritano, yo lo puse en paréntesis. Él habla como de la piedad, la constancia. Vamos a 1 Corintios 6:11. ¿Ya lo tienen? Amén. Pero entonces, devolvámonos un poquito atrás y empezamos desde el 9. Dice así, 1 Corintios 6:9. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice 1 Corintios 6:11. Y eso eran algunos de ustedes, o sea, eso éramos algunos de nosotros, iglesia. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.
Unas veces uno dice, no, yo no tenía de pronto todo eso, pero tenía algunas cosas que el Señor lo sanó, lo restauró, lo limpió, nos dio ese conocimiento espiritual, ese crecimiento, para que nosotros pudiéramos cambiar nuestra vida, así como le cambió la vida al Señor que el samaritano halló. Yo creo que él conocía al Señor y por medio de ese gesto del samaritano, ese Señor conoció al Señor, porque recibió sanación, sanó su corazón, lavó sus heridas. Entonces, dice que así éramos algunos de nosotros, pero ya el Señor nos santificó, nos sanó, nos restauró, gracias al Espíritu Santo. Amén. Que mora en nosotros. Muchas veces uno dice, uy Señor, gracias por sacarme de ese lugar donde me tenías, porque de pronto algunas personas en este momento, esa lista, no todos, nos pasaba que teníamos esos pecados y uno a veces pensaba, no, pero es que yo no le hago mal a nadie, pero muchas veces el Señor mandó a su Hijo para que muriera por cada uno de sus pecados, nos limpiara, nos sanara, nos restaurara. Entonces, ese versículo, el Señor anoche dijo, Señor, está duro, pero Él me da a entender que esa es la palabra del Señor para la iglesia. Ese éramos antes nosotros, antes vivíamos en esos pecados, pero el Señor ya nos sanó, ya nos restauró, ya nos limpió. Amén. Amén. Sí, amén. Entonces, después de hablar de esos tres personajes, del sacerdote, del levita, del samaritano, nos falta hablar del más importante de todos, que es Jesús. Amén. Porque gracias a Él, el Señor nos regaló su gracia, justicia y nos dio su salvación. Vamos a Tito 2, 11, 12. Tito 2, 11. Tito. Tito 2, 11, ¿sí? Señor. Dice así: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. El Señor nos da ese hermoso regalo que es recibir al Señor en nuestro corazón. Nos da ese regalo que es la salvación, nos da la vida eterna, nos da esa esperanza. No, ya tengo otra esperanza. La esperanza de que Él está con nosotros. La esperanza siempre, la esperanza viva. La esperanza viva, amén. Una esperanza espiritual. Entonces queremos nosotros siempre perseverar, siempre esperando esa promesa que el Señor nos guía y algún día por su iglesia. Amén. Amén. De la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Entonces nuestra mente siempre debe estar presta a exhortar a los no creyentes para llevar el plan de salvación. Muchas veces esas instrucciones del Señor que uno ve a una persona que le pasa algo, es el Señor que le da a uno como le pone en su corazón orar y compartir, y esa palabra que uno le da al Señor, que muchas veces uno dice, yo que le digo al Señor, perdón, yo que le digo a esa persona, pero el Señor uno ora y el Espíritu Santo le dice a uno qué es esa persona, y esa persona le dice a uno, ¿qué pasó ahí? Gracias por sus palabras, gracias porque ayer estaba así, me pasaba esto, pero el Señor se encarga de hacer su obra.
Nosotros somos instrumentos en sus manos y debemos ser sensibles al mover del Espíritu Santo. A pesar de que a veces estamos como tan embolatados con tantas cosas, debemos siempre exhortar a los no creyentes, a los que necesitan el plan de salvación. Primera Timoteo 3, 15 y 16. Amén. Terminando las tres. En el rey de Timoteo. Primera Timoteo, ¿qué le dice? 3:15-16. Pero yo acá me lo escondieron. Como dice mi hijo Juan, papi, ¿dónde está tal cosa? Yo pienso que fue que alguien me lo escondió. Digo, ¿por quién? Primera Timoteo está antes de Segunda Timoteo. Dice así, Primera Timoteo 3:15. Debe que así ya. 3:15, 16. Primera Timoteo 3:15, 16. ¿Sí? No sé. Aunque Sí, estoy en pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No ayuda a encontrar el misterio de nuestra fe. No, creo que sí no es. Sí, pero. Espera que creo que le falta un número. O de la segunda. A ver, bueno, entonces, muchas veces uno llega a la casa de Dios y recibimos un Dios viviente. Debemos aprender de Él, predicar, llevar a cabo el ministerio de Cristo, ser productivos para la obra del Señor. Amén. Y ser sensibles al llamado del Señor. Muchas veces uno tiene ese llamado a predicar su palabra, a dar un mensaje de aliento. Debemos estar siempre prestos a que el Señor va a llevar a cabo la obra en cada uno de nosotros. Debemos siempre predicar, llevar a cabo un ministerio, ser productivos, ser sensibles a su llamado, porque muchas veces uno, el Señor, uno tiene un llamado, pero no se hace, es loco. Y uno como que el Señor le regala unos dones, unos talentos, le da una sabiduría para servir en un ministerio, y uno como, uy, ¿será que sí? ¿Será como uno emocionado? Listo, sí. Esta semana leía un devocional y hablaba de un muchacho que él era en la alabanza y él emocionado su primer día hizo el servicio en sus fuerzas. Entonces se le olvidaron las canciones, se le olvidaron los instrumentos, le pasaron muchas cosas y al terminar el servicio se dio cuenta que tenía que el Señor lo usara, que el Señor ser sensible al mover del Espíritu Santo, porque muchas veces si uno llega en sus fuerzas a hacer las cosas, va a golpear a las personas, va a decir cosas que de pronto la persona que viene por primera vez le va a uy, pero ¿qué pasó ahí? Entonces debemos ser sensibles en el momento cuando se termina el servicio. Cuando la primera vez que vienen las personas nuevas, debemos preguntarles cómo les fue, interactuar con ellos, para que ellos se sientan amados, para que ellos sientan esa cobertura espiritual. Amén. Sí, así. Vamos a 2 Corintios 1, 3,
Aquí hay un título que dice el Dios de toda consolación. Amén. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que en el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Qué significa eso? Que el Señor nos da ese amor, nos da esa bondad, nos da ese consuelo, o sea, Él nos consuela, y a pesar de que todo lo que estamos pasando en nuestro diario vivir, de pronto en nuestros trabajos, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros familiares, esas tribulaciones, como hablaba aquí en el versículo, es para la honra y gloria del Señor. Él nos da ese consuelo. Muchas veces uno dice, uy, pero ¿por qué me está pasando eso a mí? Si el Señor le da ese consuelo para que nosotros le podamos dar consuelo a los demás, porque muchas veces, así como también tiene sus problemas, tanto de pronto como físicos o espirituales o morales, allá en el mundo o en su cuadra, en sus trabajos, hay alguien que también tiene un inconveniente, un problema físico, espiritual, una enfermedad, pero el Señor, con su infinito amor y misericordia, nos consuela para que podamos consolar a los demás, para consolar a nuestro prójimo. El Señor Jesús, ese regalo que el Señor nos dio, que fue la gracia, la salvación, nos dio la vida eterna. Debemos perseverar cada día porque algún día el Señor vendrá por nosotros. Y debemos estar listos para que Él haga su infinito amor y misericordia, Señor, con todos. Porque Él de pronto Él va a llegar y nos va a preguntar, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste con esa esposa? ¿Qué hiciste con esos hijos? ¿Qué hiciste con esos seres queridos que de pronto nunca le compartiste o nunca fuiste testimonio para ellos? Entonces, uno debe ser sensible al poder del Espíritu Santo, porque Él nos enseña cosas todos los días. Nos enseña a predicar, nos enseña a llevar a cabo un ministerio, nos enseña a ser más productivos en la obra del Señor. Amén. Entonces debemos cada día recibir de su amor para que muchas personas lo reconozcan a Él como nuestro Señor y Salvador. Entonces, iglesia, ese era el mensaje, que el Señor, cuando venga por nosotros, nos encuentre haciendo lo que Él le agrada, lo que hizo el samaritano, lo que hizo que ese samaritano le compartió a esa persona y conoció de Cristo. Como decía la canción, uno solo. Y el Señor se glorifica siempre, porque nos da ese crecimiento, nos da la sabiduría para poder llevar a cabo su mensaje. Porque a veces uno dice, pero ¿qué le digo a esa persona? ¿Qué le digo? Entonces el Señor le pone en el corazón que decirle, nos da el discernimiento, la sabiduría para hablar, esa palabra de aliento para las personas que aún no conocen todavía al Señor. Entonces, ese era el mensaje de esta noche, iglesia, y esperemos que todos seamos como ese gran samaritano, o mejor, como Cristo. Amén. Lo que Cristo hizo por su iglesia, que nos regaló la salvación. Amén. Amén. Entonces, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos esta noche, te damos gracias, Dios mío, por el grande y maravilloso. Gracias, Señor, porque tú te mueves con fuerza en nuestra vida, en nuestros corazones, por tu santo hermoso. Te alabamos y te bendecimos y te ponemos en tu mano este momento, Señor, este momento que nos da a recibir tu palabra. Permite, Señor, llevar a cabo la obra, Señor, que tú has puesto, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tomes control, te muevas con poder, Señor, sobre los sanos del corazón, Señor, de Cristo, de los pastores, de los líderes, Señor, de este lugar, Señor. Gracias, Dios, por la palabra. Gracias, Dios, porque nos usas para llevar el mensaje, Señor,
llevar a cabo, Señor, tu obra, Señor, y gracias, Dios, porque es para honra y gloria tuya, Señor, te amo, gracias, Dios. Gracias, Señor, porque te mueves con poder sobre la palabra, Señor, nos da el crecimiento, nos da el amor, nos da el gozo, el bienestar de recibir tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te ponemos en tus manos el resto de semana, que es una semana de victoria para todos. Y gracias, Señor, por ese regalo que tú nos has dado, Señor, que es el premio de la salvación. Gracias, Dios, porque podemos parecernos cada día más a ti y es gracias a ti, Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos, te ponemos en tus manos el resto de noche, Señor, y gracias, Dios, por todo, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias. Feliz noche para los que nos escucharon en vivo, para los que nos van a escuchar. La obra de la gloria es para el Señor. Y gracias por su salvación. Amén. Amén, amén. Feliz noche.